Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la clase de anticoagulantes, continuando lo que ya habían visto de farmacología de la sangre en la parte de cardio, ¿no? Que ya habíamos visto antiagregantes y fibrinolíticos. Para entender los anticoagulantes tenemos que repasar cascada de coagulación, que ustedes ya la deben haber visto varias veces. Por lo tanto, no me voy a detener demasiado en ese tema. Mostrar es lo siguiente: nosotros en la vía intrínseca arrancamos del factor 12 y pasando por activación de diferentes factores como el factor 11 y el factor 9, llegamos finalmente a lo que nosotros llamamos la tenasa intrínseca, tenasa de clivar factor 10, porque a partir del clivado del factor 10 es que tenemos la vía final común. Cuando tenemos acá el clivado del factor 10 activado por vía intrínseca, nosotros tenemos, fíjense siempre, como cofactor al calcio, calcio también conocido como el factor 4 de coagulación si es que le ponemos un número, para lograr finalmente el factor 10 activado. Ahora, si nosotros hablamos de vía extrínseca, la vía extrínseca es la que se activa luego de haber tenido una lesión tisular. Nosotros liberamos este factor tisular, también conocido con el nombre de tromboplastina, y lo que vamos a hacer es activar al factor 7. O sea que no se olviden de este factor 7, que es el factor fundamental de la vía extrínseca, porque además este factor 7 va a ser uno de los objetivos de tratamiento con una de las terapéuticas que son los anticoagulantes orales. Pero finalmente, una vez que activamos el factor 7, junto con el factor tisular, van a ser quienes van a clivar al factor 10 desde la vía extrínseca. Por lo tanto, nuevamente, cofactor el factor 4, tenemos la activación del factor 10 por vía extrínseca. Es decir, como les dije antes, clivar al factor 10 es la vía final común. O la clivo de una manera o la clivo de otra, pero siempre yo termino activando al factor 10 como vía final común. Si seguimos el camino desde que yo activé al factor 10, requiero nuevamente de activación de factor 5. Una vez que activé factor 5 junto con calcio, lo que voy a tener es el clivado de la protrombina en trombina. Esta trombina, en realidad, para nosotros termina formando una cascada ascendente, porque la misma trombina es la que me va a activar factores superiores de cascada. Les doy un ejemplo. Si nosotros vemos la activación de factor 5 acá, tenemos activación por trombina. Es decir, que la trombina va a ser activador de otros factores de coagulación. Por lo tanto, es fundamental que nosotros en este momento estemos activando la trombina. Una vez que yo activé trombina, que la trombina también me ayuda a activar factor 13, y ahora vamos a ver para qué. Cuando yo activo la trombina, lo que hago es pasar el factor 1, que es el fibrinógeno, nuevamente junto con calcio factor 4, a fibrina. ¿Y para qué quiero yo fibrina? Esta fibrina lo que necesito es que haga esto que está acá, que es el crosslink de fibrina, y es que se forme la red, la malla de fibrina. Para hacer este crosslink de la fibrina, yo además de tener fibrina activada, necesito el factor 13 activado. Por eso se los nombré antes. Y de esta manera yo hice la red de fibrina. ¿Para qué necesito la red de fibrina? Porque en esta red yo lo que voy a hacer es que se forme un coágulo sumamente estable, y en esta red, justamente por ser una red, es que van a quedar atrapadas algunas células de la sangre. Esto es lo mismo que vimos recién, simplificado vía intrínseca y la vía extrínseca. En la vía intrínseca arrancábamos de factor 12, en la intrínseca estábamos arrancando desde el factor tisular o factor 3 y la activación del factor 7. ¿Qué les puse acá arriba? Cuando yo quiero controlar mediante el coagulograma, o sea con el laboratorio, quiero controlar cómo está el coagulograma de un paciente, yo para ver cómo funciona la vía intrínseca, lo que me fijo es el viejo KPTT, hoy en día lo llamamos APTT, tiempo de tromboplastina parcial activada, pero acá era de Kaolin, que se usaba antiguamente, por eso es que le quedó el nombre histórico, nosotros lo seguimos llamando KPTT, por más que hoy se llame APTT. Yo con el KPTT evalúo vía intrínseca, mientras que si yo quiero evaluar vía extrínseca, lo que tengo que hacer es el RIN, la Relación Internacional de Normalidad. Este RIN, para poder hacerlo, yo necesito pedirle al paciente que me hagan el tiempo de protrombina, el TP, tiempo de protrombina, o antiguamente llamado tiempo de Quick. Una vez que tengo este tiempo de protrombina en el paciente, lo voy a relacionar contra un quick control. Es decir, que cuando yo hago la división entre lo que me dio en el paciente y el que tengo de control de laboratorio,
Si la división me da 1, significa que tengo el mismo valor de tiempo de quick del paciente y tiempo de quick del control. Es decir, que el RIN de 1 significa que el paciente está correctamente en su coagulación. Si un paciente va a estar anticoagulado, el tiempo de protrombina se va a elevar. Si yo lo correlaciono con lo que va a ser el tiempo de protrombina control, el quick control, cuando yo hago la división me va a dar mayor a 1. Por lo tanto, yo digo que un paciente que tiene RIN mayor a 1 va a estar anticoagulado. Esto para nosotros va a ser un objetivo de anticoagulación. Tener en un paciente un RIN de 2 a 3, que es lo que se pide cuando el paciente está anticoagulado, va a significar justamente eso, que le di un tratamiento anticoagulante y por eso yo elevé el tiempo de protrombina. Si volvemos a la cascada que estábamos hablando hace un rato, nosotros vamos a nombrar a la heparina como fundamental para vía intrínseca. Es un gran inhibidor de vía intrínseca, por lo tanto, si yo quiero ver cómo funciona la heparina cuando estoy anticoagulando al paciente, lo tengo que ir a mirar en el KPTT. Mientras que los anticoagulantes orales van a afectar principalmente al factor 7, porque en realidad los anticoagulantes orales inhiben a lo que es los factores vitamina K dependientes, que ustedes ya saben cuáles son, 2, 7, 9 y 10, pero fundamentalmente al factor 7. Por lo tanto, para evaluar cómo está anticoagulado un paciente con un anticoagulante oral, yo lo que busco es el RIN. Es decir, que no solamente porque cada una de las drogas actúa en diferente lugar, sino porque se controlan de diferente manera. Para saber cómo está anticoagulado con heparina, pido KPTT. Para ver cómo está anticoagulado con anticoagulantes orales, pido RIN. Siempre que uno pida coagulograma a un paciente, se piden los dos valores, tanto KPTT como el RIN. La heparina no solamente afecta a la vía intrínseca, sino que afecta a todo lo que es vía final común, afecta al factor 10, por supuesto, y afecta al factor 2. Mientras que la anticoagulante oral afecta a todos los vitamina K dependientes. Obviamente el 10 es K dependiente, pero les marco el factor 7 como el fundamental para que recuerden que yo, si quiero evaluar cómo está anticoagulado con anticoagulante oral, tengo que pedir el RIN. Pasamos ahora sí a los anticoagulantes y su clasificación. Vamos a tener un primer grupo que van a ser las heparinas. Dentro de las heparinas yo tengo las que se llaman no fraccionadas y las fraccionadas. Las no fraccionadas son de alto peso molecular y tengo dos tipos de heparinas no fraccionadas, que son la heparina sódica y la heparina cálcica. La heparina cálcica algunos la conocen con el nombre de calciparina, que no es otra cosa que heparina no fraccionada cálcica. Como es de alto peso molecular la no fraccionada, lo que se hizo fue agarrar esa molécula que era muy larga y sacarle un pedacito. Cuando se le sacó un pedazo a la heparina, me quedó una heparina de bajo peso molecular. Acá tienen la sigla, heparina de bajo peso molecular, o también conocida con el nombre de heparina fraccionada. Y tenemos por último, en realidad no es una heparina exactamente, es un heparinoide, que es el Fondaparinux. Fondaparinux, que de todas maneras nosotros no lo tenemos disponible en Argentina, lo tuvimos hace algunos años, hoy en día no está, pero en un rato vamos a ver qué es lo que hace el Fondaparinux. En el segundo grupo tenemos a los viejos anticoagulantes orales, de ahí la sigla ACO. Ojo con esta sigla porque también la usamos para anticonceptivos orales, es decir que es una sigla que adopta el nombre dependiendo de dónde lo estamos usando. Pero acá tenemos a los anticoagulantes orales, también conocidos con el nombre de antagonistas de la vitamina K. Por eso es que a veces la sigla, en lugar de decir ACO, ahora van a ver por qué quiero dejar de usar ACO, ponemos directamente ABK. ABK es antagonista de la vitamina K. No se olviden de los factores K dependientes. Tercer grupo, tenemos los inhibidores directos de la trombina. Acuérdense que la trombina es el factor 2. Y acá tenemos una droga que se llama dabigatran. Antiguamente había otra que ya se sacó del mercado, que fue la prototipo de este grupo, que era el ximelagatran. No lo tenemos más, hoy en día tenemos dabigatran. Y por último, inhibidor directo del factor 10A, que tenemos al rivaroxaban y el apixaban. Toda droga terminada en xaban es un inhibidor directo del factor 10A. Estos dos, grupo 3 y 4, inhibidor directo de trombina e inhibidor directo del 10A, son orales también, por lo tanto reciben el nombre de NACO. ¿Qué significa NACO? La N es de nuevos y ACO, anticoagulantes orales. De esta manera tendríamos a los ACO viejos, antagonistas de la vitamina K, y los nuevos anticoagulantes orales, que son estos dos grupos que fíjense que hacen cosas distintas.
¿eh? Como regla memotécnica, si tiene TR en el nombre, dabigatran es inhibidor de la trombina, y si tiene XA, XA es XA, factor 10 activado, es inhibidor directo del factor 10 activado. Una pequeña regla memotécnica para que no se olviden. Esto es lo mismo de recién, pero hay otra forma de, justamente si les vengo diciendo que algunos son orales, hay otros que son inyectables. Entonces una forma es dividirlos en inyectables y orales. Dentro de los inyectables tenemos las heparinas no fraccionadas, que les dije que había sódica y cálcica. En el segundo grupo, las heparinas de bajo peso molecular. En Argentina tenemos solo dos disponibles, que son la enoxaparina, que es la heparina bajo peso molecular más utilizada en todo el mundo. El nombre comercial Clexane, que es el que se usa acá en Argentina. La bemiparina, que es la otra que tenemos disponible en Argentina. Y dalteparina y tinzaparina. Dalte en algún momento la tuvimos, no la tenemos más. Tinzaparina nunca la tuvimos. Son otras heparinas de bajo peso molecular. Pero básicamente en Argentina, cuando uno quiere poner una heparina bajo peso molecular, ponemos enoxaparina. Y el tercero, fíjense, dice inhibidor indirecto del factor 10A. Indirecto del 10A. Acá tenemos al fondaparinux. Y les digo esto porque en un ratito vamos a ver al directo del 10A, ¿no? Pero este, que es el fondaparinux o un tipo de heparinoide, es inyectable, inhibe indirectamente al factor 10A. Pero igual les dije que no lo tenemos en Argentina. En el segundo grupo, que son los orales, tenemos los antagonistas de la vitamina K. Dentro de los ABK tenemos a la warfarina y a acenocumarol. El acenocumarol es de desarrollo argentino, durante muchísimos años fue el único ABK disponible en Argentina, desde hace algunos años ya tenemos warfarina también. En el mundo no usan acenocumarol, el mundo usa warfarina. En el segundo grupo de los orales tenemos dentro de los NACO al inhibidor directo de la trombina, que les dije que era el dabigatran, y por último, inhibidor directo del factor 10A, acuérdense, XA, tienen rivaroxaban y apixaban. Espero que haya quedado claro la clasificación entre orales e inyectables. Y esto es fundamental porque me está hablando de la forma de administración. Si yo quiero anticoagular por vía oral o quiero anticoagular por vía inyectable. Este inyectable, como vamos a ver en un rato, si quiero anticoagular con no fraccionada va endovenosa, mientras que si yo quiero anticoagular con heparina de bajo peso molecular va subcutánea. Si bien los dos son inyectables, se anticoagula de diferente manera. Empezamos entonces con las heparinas. Dentro de las heparinas les conté que estaba la no fraccionada, sódica o cálcica, usamos HNF como heparina no fraccionada como sigla, y la fraccionada o de bajo peso molecular, HBPM, que es heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, es la que tenemos disponible en Argentina. Si nosotros agarramos lo que es nuestra heparina no fraccionada, vamos a ver que esto es un polímero. Nosotros dentro de este polímero tenemos a lo último una secuencia que es una secuencia pentasacárido. Esta secuencia pentasacárido es fundamental en este polisacárido que es la heparina, es fundamental porque es quien me reconoce a la antitrombina. La antitrombina para nosotros es cofactor de la heparina. Por lo tanto, fíjense lo que hace. La secuencia pentasacárido reconoce la antitrombina, a partir de ahí toda la heparina se envuelve en la antitrombina. ¿Para qué me sirve la antitrombina? Porque la antitrombina es un anticoagulante natural que lo que va a hacer es agarrar a diferentes factores. Les muestro los dos factores más importantes que son inhibidos, que son el factor 2 o trombina y el factor 10 activado. Por lo tanto, yo si tengo la antitrombina unida a heparina no fraccionada, puedo agarrar tanto trombina. Y para agarrar trombina, fíjense cómo necesito de toda la colita de esta heparina, porque toda la colita agarra la trombina, mientras que si yo quiero inhibir al 10A, no necesito de la colita, solamente con que esté la secuencia pentasacárido, agarro al factor 10A y también lo inhibo. Es decir, que con la heparina no fraccionada, que es esta larga que está acá, yo puedo inhibir tanto al factor 2 como al factor 10. Cuando yo hago la heparina de bajo peso molecular o fraccionada, lo que hago es cortarle la colita. Si yo le corto la colita, me queda una heparina más corta, pero que sigue manteniendo la secuencia pentasacárido. Por lo tanto, reconozco a la antitrombina 3, pero al único factor que puedo inhibir es al factor 10. ¿Por qué? Porque no tengo la colita para que me envuelva al factor 2. Por lo tanto, solo inhibo factor 10. Esta es la primera diferencia entre la heparina no fraccionada y la fraccionada, que es que al perder estos sacáridos que formaban la cola de la heparina, no puedo agarrar el factor 2. Si ustedes después se van a ir haciendo un cuadro comparativo, acá tienen la primera diferencia.
Una puede inhibir factor 2 y la otra no puede inhibir factor 2 por ser más corta. Vemos entonces en primer lugar la heparina no fraccionada, que dijimos que teníamos sódica y cálcica, la que más utilizamos es la sódica. Es una cadena de 18 más polisacáridos con un peso molecular de 18.000 Dalton y es una droga ácida. Es el cofactor de la antitrombina 3, por lo tanto va a terminar inhibiendo los factores 2, 9, 10, 11 y 12. Les marco en otro color el 2 y el 10 porque son los factores más importantes, pero fíjense el 12 que formaba parte de la vía intrínseca, por eso es que decíamos que la heparina afecta mucho a la cascada intrínseca de la coagulación. Se administra por vía endovenosa si quiero hacer tratamiento anticoagulante o por vía subcutánea si lo que voy a hacer es profilaxis de trombosis. Esto es lo que le ponemos a todos los pacientes que se internan para prevenir la trombosis venosa profunda. La vida media es dosis dependiente. Esto no sé si recuerdan, pero lo vimos cuando vimos el año pasado fármaco. Las drogas que son de vida media dosis dependiente significa que tienen cinética de orden 0. Si se acuerdan, la cinética de orden 0, que era la dosis dependiente, cuando yo le doy mucha dosis, tiene una vida media más larga que cuando le doy menos dosis. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de eliminación que es saturable. Este mecanismo saturable que tiene la heparina no fraccionada es la biotransformación por sistema retículo endotelial. ¿Por qué? Porque la heparina también es nuestra. Es una molécula endógena que nuestro sistema retículo endotelial también la degrada, pero tiene una capacidad máxima de trabajo que yo no la puedo aumentar por más que le dé más dosis. Así que no se olviden, cinética de orden 0. Me sobraban los dedos de una mano para hablar de drogas de cinética de orden 0, como el alcohol, la aspirina y la heparina no fraccionada. Tiene alta unidad de proteínas, también se une a macrófagos y a células endoteliales. En cuanto a la vía de administración, ya les dije que era distinto si yo quiero hacer profilaxis de trombosis venosa profunda o lo que quiero hacer es anticoagulación. Si quiero anticoagular va por vía endovenosa en infusión continua. Es la famosa bomba de heparina, que esto lo tenemos que hacer cuando nosotros queremos anticoagular con heparina no fraccionada. Cuando sean residentes van a ver que anticoagular a alguien con heparina endovenosa es un dolor de huevos porque tenés que estar haciéndole control de KPTT cada 6 horas y tenés que estar subiendo y bajando la infusión de la bomba para lograr que el paciente esté correctamente anticoagulado. Así que no se olviden de esto. Si lo quiero anticoagular va por vía endovenosa. Vayan viendo lo que es su cuadrito comparativo entre las heparinas fraccionada y no fraccionada. Como efectos adversos, las hemorragias están en primer lugar, porque obviamente te estoy dando una droga que es anticoagulante, o sea que puede llegar a sangrar. Puede producir también trombocitopenia. ¿Por qué? Porque la heparina va a inducir a la producción de IgG, que es IgG antiplaqueta, ¿no? Por lo tanto, me termina degradando plaquetas y esto me da la trombocitopenia inducida por heparina, que es de tipo inmunológica. Tromboembolia paradojal, porque en realidad en un primer momento la heparina es protrombótica, porque también estoy inhibiendo los anticoagulantes naturales, que son la proteína C y la S, ¿no? Por lo tanto, al principio es protrombótica y me puede dar tromboembolia paradojal. Hepatotoxicidad, hipercalemia, porque inhibe un poco la síntesis de aldosterona, por eso es que da hipercalemia. Osteoporosis, alergia y necrosis cutánea en el sitio de aplicación. Si yo quiero monitorear el efecto de la heparina cuando lo estoy anticoagulando, lo que tengo que medirle es KPTT y yo quiero que el KPTT esté 1.5 a 2 veces el valor basal. Es decir, que antes de empezar la heparina le mido el KPTT y lo que tengo que hacer es duplicarlo. Si se duplica el valor, lo tengo correctamente anticoagulado. Acá tienen el gráfico para que no se olviden lo que es el mecanismo de la trombocitopenia inducida por heparina. Cuando yo le doy heparina, lo que voy a inducir es la formación de IgG antiplaquetaria. Por lo tanto, el paciente va a tener disminución de las plaquetas. Y ustedes, como están cursando hemato, ya saben muy bien lo que le va a pasar si el paciente tiene plaquetopenia. La heparina, cuando da plaquetopenia, me va a dar todas lesiones purpúricas e incluso puede producir PTT. Púrpura trombótica trombocitopénica. Así que importantísimo estar
atentos a esta trombocitopenia inducida por heparina, eso es TIH, que es uno de los efectos adversos más temidos. Si produce plaquetopenia, tengo que suspender el tratamiento con heparina. Pasamos a la heparina de bajo peso molecular. Acá les nombro cuáles eran: enoxaparina, dalteparina, tinzaparina. Recuerden que acá usamos enoxaparina. Nace de la depolimerización de la heparina no fraccionada, obteniendo un peso molecular que va de 4000 a 6000 Dalton. Tiene la secuencia pentasacárido, la mantiene, y lo que hace es neutralizar solo al factor 10 activado. Se da por vía subcutánea siempre, ya sea profilaxis y tratamiento, es siempre subcutánea. Tiene baja unión a proteínas, macrófagos y endotelio, a diferencia de la heparina no fraccionada. Esto lo que me da es mucha mayor biodisponibilidad de la droga. Tiene mayor vida media, la puedo dar cada 12 horas para tratamiento anticoagulante. Y algo importantísimo, y es la otra gran diferencia que tiene con la heparina no fraccionada, es que la eliminación es renal y es dosis independiente, o sea que es cinética de orden 1. Como las normales, como la mayoría de las drogas, cinética de orden 1. Tiene la misma velocidad de eliminación, le des la dosis que le des. Algo importante, y es que yo no la puedo monitorear con KPTT porque la heparina bajo peso molecular no modifica KPTT, porque al único factor que afecta es al 10, no me afecta al 2. Por lo tanto, no me altera el KPTT. Si yo quiero saber si la heparina está actuando correctamente, yo lo que puedo hacer es dosaje del factor 10A. Uno a esto lo puede encontrar de varias maneras según el laboratorio donde lo pide. Algunos ponen dosaje de factor 10A, otros ponen anti-10, porque lo que yo busco es el efecto anti-10, por eso se escribe en el laboratorio como anti-10, y algunos ponen con esto heparinemia. Es un error decir heparinemia, porque heparinemia sería heparina en sangre y uno no está midiendo heparina en sangre, pero créanme que cuando uno pone heparinemia lo que se mide es la actividad del factor 10 activado, que es lo que yo realmente tengo que hacer, es dosar cuánto factor 10 activado tengo, y de esta manera sé si la heparina está actuando correctamente. Algo importante es que esta heparina es muy predecible en su acción, es decir, que si yo sé cuánto pesa el paciente, puedo saber qué dosis darle de heparina y casi que me va a hacer el efecto correcto. Pero en algunos pacientes que a mí no me queda tan claro, lo que puedo hacer es el monitoreo. Y para monitorearlo, dosando el factor 10 activado, lo voy a hacer en casos particulares donde yo creo que si le di heparina subcutánea no va a funcionar correctamente porque se absorbe de manera errática o porque tiene alteración de la función renal, que es la manera de eliminar a la heparina. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia renal, que no les funciona el riñón, por lo tanto no eliminan correctamente, o los obesos que tienen edemas importantes, que cuando yo administro algo en un subcutáneo edematizado se absorbe menos, en las embarazadas o en un paciente que tiene mucho edema porque está internado en la terapia intensiva, esos pacientes yo los voy a monitorear con el dosaje del factor 10 activado. Los efectos adversos son los mismos que para la heparina no fraccionada, pero un poquito menos frecuentes, pero son exactamente los mismos. Y algo importante es que la protamina revierte parcialmente al efecto de la heparina de bajo peso molecular, no como con la heparina no fraccionada, que era inactivación mol a mol. En este caso es inactivación parcial, o sea que si un paciente sangra y estaba recibiendo heparina de bajo peso molecular, lo lamento, pero con la protamina sola no me alcanza. Las vías de administración, como les dije antes, para la heparina de bajo peso molecular es siempre subcutáneo, siempre, siempre, siempre. Ya sea profilaxis de TBP o anticoagulación, es absolutamente siempre subcutánea. Si hablamos de ambas heparinas, las contraindicaciones van a ser hipersensibilidad a la heparina, enfermedad hematológica, hemofilia, trombocitopenia o púrpura, cualquiera de ellas me contraindica darle heparina, enfermedad cardiovascular, hipertensión severa, hemorragia intracraneal o endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque son todas patologías pasibles de sangrado. Tuberculosis activa, porque una TBC activa, sobre todo cuando tiene cavernas, puede hacer sangrar la caverna y esto dar una hemoptisis masiva que lo puede llevar al paciente a la muerte. A nivel gastrointestinal, que el paciente tenga... Pasamos ahora a los anticoagulantes orales y yo les dije que teníamos a la warfarina y a la cenocumarol. Ahí tienen el nombre comercial en Argentina, Coumadin para la warfarina, y el viejo conocido Sintrom
para el acenocumarol. ¿Por qué tenemos el simbolito de veneno? Justamente porque los anticoagulantes orales son veneno, se derivan del veneno para ratas. Lo que se veía es que cuando uno usaba veneno para ratas, las ratas morían desangradas. Entonces dijeron, debe haber algo en la molécula del veneno para ratas que hace que la rata sangre. Y así es como se descubrieron los anticoagulantes orales. Hoy en día obviamente se usan en dosis que no son veneno, no producen la muerte, pero sí producen el sangrado. Es decir, que en algunos pacientes puede ser peligroso. Como les dije, el otro nombre que recibían era antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, va a inhibir a todos los factores de coagulación que sean vitamina K dependientes. 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. No se olviden de esto de proteína C y S porque las proteínas C y S son anticoagulantes y si yo las inhibo, tengo un efecto protrombótico. O sea que, ojo. Pero me inhibe a todos los factores vitamina K dependientes. ¿Cómo hace esto? Porque los anticoagulantes orales me cortan el ciclo de la vitamina K. ¿Qué significa que un factor sea vitamina K dependiente? Es que cuando están en el hígado, de factor inactivo para salir activo a circulación, necesito de una carboxilasa que es carboxilasa vitamina K dependiente. Por lo tanto, un factor activado es activo gracias a la carboxilación y estos factores necesitan, como les dije antes, de la vitamina K. Entonces, de factor inactivo paso a 2, 7, 9 y 10 activos. Pero vamos a ver de dónde saco esta vitamina K dependiente que utiliza esta carboxilasa. Y para eso arrancamos desde la vitamina K activa o en su forma hidroquinona, agarra oxígeno y se transforma en vitamina K inactiva o su forma epóxido. Para eso yo necesito reducir a esta vitamina K que está inactiva o en forma epóxido y pasarla nuevamente a su forma hidroquinona. Y para eso tengo un doble paso de una enzima que es la vitamina K reductasa. Esta vitamina K reductasa en un primer momento me hace el efecto vitamina K epóxido reductasa porque me pasa de forma epóxido a forma quinona y nuevamente un nuevo pasaje por la misma enzima vitamina K reductasa me la transforma nuevamente en hidroquinona, entonces esta vitamina K se puede volver a usar. Tanto acenocumarol como warfarina, mis ACO viejitos, lo que hacen es inhibir a esta reductasa. La inhiben más en su función epóxido reductasa que su función reductasa sola, pero en realidad la inhibe en los dos lugares, pero la inhibe un poco más acá. Por lo tanto, lo que no me permite es recuperar vitamina K. Si yo al paciente le dejo comer todos los días alimentos con vitamina K, va a venir nueva vitamina K desde afuera. Lo que yo no le voy a permitir es reciclar la vitamina K. Ahora, si yo te inhibo a la reductasa y encima yo no te dejo comer alimentos con vitamina K, yo realmente te estoy inhibiendo la activación de estos factores, por lo tanto, este paciente no va a tener factores. Pero el efecto no es inmediato, porque si bien se inicia su acción entre las 8 y las 12 horas, es máximo a las 72 horas. Y esto es independiente de la dosis inicial. ¿Por qué? Porque esto depende de la vida media de cada factor. Porque si yo te empiezo a dar hoy el anticoagulante oral, yo voy a necesitar que todo tu factor que está circulando en la sangre se degrade, se vaya, porque vas a tener todavía factor circulando que salió hace algunos días a la circulación. Para esto tienen que recordar vida media de los factores. El factor 2 tiene 60 horas de vida media. El factor 7 es el primero que se va porque tiene tan solo 6 horas. El factor 9 tiene 24 horas y el factor 10 tiene 40 horas. O sea que fíjense que realmente yo necesito que se me vaya todo el factor 2 para que realmente el anticoagulante oral esté haciendo su efecto. Por eso es que tarda en empezar a actuar. No solo eso, sino que lo primero que se me va es el factor 7 junto con la proteína C y la proteína S, y eso hace que los primeros 3 días el anticoagulante oral sea protrombótico. La absorción por vía gastrointestinal es casi del 100%, unión a proteínas altísima, atraviesa placenta, leche materna, sobre todo el acenocumarol. Tiene biotransformación hepática en metabolitos inactivos, pero en el hígado algo importante es que utiliza el citocromo P450. No solo usa el 3A4, sino que también usa el 2C9. Por lo tanto, este lugar, y por algo se los marco en otro color, es el lugar más importante para las interacciones medicamentosas de los anticoagulantes orales, que tienen miles de interacciones medicamentosas. Y finalmente los metabolitos se eliminan por orina y también por heces. Si yo quiero controlar si está correctamente anticoagulado, le pido el RIN y el RIN tiene que ser de 2 a 3.
2 a 3 el valor basal, porque el valor basal es 1, por lo tanto con un RIN 2 o un RIN 3 yo digo que el paciente está correctamente anticoagulado. Si tiene RIN más de 3 está pasado de anticoagulación, si tiene RIN de menos de 2 no está correctamente anticoagulado y tengo que subir la dosis. Algo importante, ¿qué pasa si el paciente sangra? Tengo que revertir el efecto del anticoagulante oral. Para eso suspendo el anticoagulante, le administro vitamina K, ya sea vía oral o vía endovenosa. Administración de concentrado de factores. ¿Qué concentrado de factores necesito? El 2, el 9 y el 10. Estos están en un complejo que nosotros llamamos Protromplex o Veriplex, dependiendo de qué laboratorio es, pero es un concentrado de factores. O transfusión de plasma fresco, porque el plasma fresco me aporta todos estos factores que el paciente tiene inhibidos. Por supuesto que los efectos adversos van a ser las hemorragias, las malformaciones óseas y la necrosis cutánea. Importantísimo, fíjense que no son tantos los efectos, pero son muy importantes. Recuérdenlos porque siempre es pregunta de examen. Hemorragia, malformación ósea, necrosis cutánea. Ojo con la malformación ósea porque en la heparina tenemos osteoporosis. Contraindicado en embarazo, cirróticos, el alcoholismo crónico. ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes ya no tienen factores K dependientes porque su hígado no anda. La hipertensión grave, la insuficiencia renal, cirugía del sistema nervioso central reciente, ACV no embólico reciente, úlcera péptica, varices esofágicas. Porque varices esofágicas van de la mano del alcoholismo crónico, para eso el paciente es cirrótico y ya no tiene factores, pero además estas varices si sangran y el paciente yo lo anticoagulé, se muere desangrado. En cuanto a las interacciones, acá tengo todas las interacciones con los inhibidores e inductores del citocromo P450. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo te doy un inductor enzimático como fenobarbital, rifampicina, este inductor enzimático va a hacer que el citocromo actúe más rápido, eso me metaboliza más rápidamente el anticoagulante oral y el anticoagulante oral no actúa. ¿Y yo para qué le di el anticoagulante oral? Porque tiene una patología protrombótica, tal vez un ACV, tal vez un infarto de miocardio, tal vez una trombosis venosa profunda, tal vez un tromboembolismo de pulmón. Si yo te dejo de anticoagular porque te di un inductor enzimático, va a progresar la enfermedad trombótica. Mientras que si yo te doy un inhibidor del citocromo P450, la droga no se elimina correctamente y actúa más, es decir, que te anticoagula más. Te pasás de anticoagulación y tenés mucho mayor riesgo de sangrado. O sea que yo acá debería haberles puesto el dibujo de una balanza, porque yo tengo que buscar esta balanza. Yo no quiero ni que estés protrombótico ni que estés pasado de anticoagulación. Necesito estar exactamente en el medio, porque los dos extremos son sumamente perjudiciales. Si seguimos con las interacciones medicamentosas, tenemos en primer lugar antibióticos y antiácidos que ambos disminuyen la vitamina K en el paciente. Esto me puede exacerbar el efecto del anticoagulante oral. Con antibióticos recuerden que las bacterias intestinales me hacen algo de metabolismo de vitamina K para que se pueda absorber correctamente, por lo tanto me disminuyen la absorción de vitamina K. Con la colestiramina, que la vimos hace poco en cardio, es un secuestrador de ácidos biliares, disminuye la absorción de acenocumarol. Salicilatos y polisemantes orales tan solo como ejemplos de drogas que compiten por la unión a proteínas. También fundamental, porque si yo compito con unión a proteínas y me gana esta droga que le estoy dando, la que pierde es el anticoagulante oral, que aumenta su fracción libre. Y si aumenta su fracción libre, aumenta el efecto, es decir, que aumenta el efecto anticoagulante y eso me puede dar más sangrado. Y por último, los estrógenos que antagonizan el efecto del acenocumarol. Es importantísimo recordar que este listado que yo les doy, sumamente simplificado, es larguísimo, extensísimo. Todo paciente anticoagulado tiene que conocer qué drogas no puede tomar y muchos tienen el listado de estas drogas porque se las da el médico y cada vez que vayan al médico por alguna otra patología tienen que avisar que están anticoagulados porque no le puedo dar cualquier cosa. Toda droga que pueda competir en diferentes lugares, ya sea en el citocromo, en la vitamina K o en la unión de proteínas, me puede no aumentar o disminuir el efecto del anticoagulante oral y eso sería gravísimo. Es importantísimo que sepan todas las interacciones medicamentosas de los SACO. Si comparamos lo que vimos hasta acá de los tres grupos de drogas, nosotros tenemos en primer lugar que como mecanismo de acción inhibía a varios factores, pero no se olviden el 2 y el 10 como los más importantes. La vía de administración endovenosa para tratamiento, subcutánea para profilaxis y se controla con KPTT. La heparina bajo peso molecular inhibe solamente al factor 10A porque no tiene la colita de la heparina.
Se da por vía subcutánea para todas las cosas, tanto tratamiento como profilaxis, y si lo quiero controlar, recuerden que no hace falta, salvo casos puntuales, dosaje de factor 10A. Y los anticoagulantes orales inhiben a todos los vitamina K dependientes, pero 2, 7, 9, 10 son los importantes. Vía oral, por supuesto, por eso se llaman ACO, y el control se hace con RIN, 2 a 3 veces el basal. Acuérdense que en KPTT era 1.5 a 2, en el RIN es 2 a 3. Dos palabritas de Fondaparinux, porque nosotros Fondaparinux no lo tenemos en Argentina. Es un inhibidor indirecto del factor 10A que se da por vía subcutánea, no requiere control con RIN y se utilizaba solo para prevención de TBP-TEP en ortopedia y traumatología, porque recuerden que las cirugías de traumato, sobre todo cadera-rodilla, que requieren inmovilización relativamente prolongada, sobre todo miembro inferior, tiene alto riesgo de TBP y además de TEP. Por lo tanto, se utiliza para prevención o se utilizaba para prevención. Nosotros en Argentina el Fondaparinux no lo tenemos más. Pero si pasamos a los NACO, y dentro de los NACO les dije que había dos grupos. Los inhibidores directos de la trombina, del factor 10A, que obviamente se da por vía oral, no requieren control con RIN, por lo tanto tienen muchas menos interacciones farmacocinéticas que los ACO. Y se utiliza para prevención de TBP-TEP y para prevención de stroke en pacientes con fibrilación auricular. Pero fíjense, prevención, no tratamiento. Es decir, que si bien es un anticoagulante oral, no me sirve como tratamiento de las enfermedades trombóticas. Pero fíjense lo que me pasa con los inhibidores directos del factor 10A, ya sea rivaroxaban o apixaban, también por vía oral, no requieren control con RIN, muchas menos interacciones que los ACO, pero sí me sirve para tratamiento, prevención y tratamiento de TBP-TEP y prevención de stroke en FA y también en síndrome coronario agudo. Por lo tanto, tiene un poquito más de efectos. Si comparamos los viejos ACO con los NACO, o sea, los antagonistas de vitamina K con los NACO, la vía de administración es vía oral para ambas. Interacciones tanto con fármacos como con alimentos es muy elevada para los ABK, muy escasa para los NACO. Antídoto para ellas, para los antagonistas de vitamina K, es barato porque lo que le tengo que dar es vitamina K1, vitamina K, es decir, que es barato. Mientras que para los NACO es carísimo. Para el dabigatran hoy en día tengo un antídoto que es el idarucizumab. Acuérdense que toda droga terminada en MAB es un anticuerpo monoclonal, o sea que es un anticuerpo monoclonal anti-dabigatran. Y de la Pixaban, que todavía no lo tenemos en Argentina, pero está próximo a llegar, tenemos el Andexanet alfa, ¿no? Por lo tanto, droga de origen biológico también, carísimo. Es decir, que sangrar estando con NACO, encima a un paciente que yo no controlo porque no requieren control de anticoagulación, hace que se me encarezca muchísimo el tratamiento y sobre todo si tuviera alguna complicación. Experiencia de uso altísima para los ABK, muy baja para los NACO y el costo bajo para los ABK y muy alto para los NACO. Hablando de costos, vamos a continuar con costos. Y esto de los costos, y con esto terminamos. Fíjense, comparación, valores de acenocumarol y de warfarina, la verdad que no hay gran diferencia. 1 miligramo comprimidos por 20 sale 273 pesos contra 257 la warfarina, pero en definitiva no hay gran diferencia de precio entre ellas. Ahí están Coumadin y Sintrom, ¿no? Todo esto actualizado a este año. Fíjense abajo tenemos puestos el dabigatran, apixaban y rivaroxaban, que son los que tenemos como NACO, los nuevos anticoagulantes orales. El dabigatran, 10 cápsulas de 110 miligramos cuestan 3.195, ¿no? Y 30 cápsulas, o sea, tratamiento para un mes, 4.561 pesos contra 270 pesos. O sea, se dan la idea, ¿no? de la gran diferencia. Cuando nosotros comparamos con apixaban, el apixaban 60 comprimidos sale 6.317 pesos y 10 comprimidos de rivaroxaban sale 4.579. Por lo tanto, como verán, los NACO son extremadamente caros. Y si queremos comparar sus antídotos, fíjense, abajo les pongo la vitamina K1, lo que cuesta. La ampolla de 1 mililitro sale 975 pesos de vitamina K1, que la usamos en internación para darle como antídoto a un paciente pasado a anticoagulación con ACO. Fíjense lo que sale el idarucizumab, 183.667 pesos. Y como leyeron correctamente, 183.000 pesos. Así que
Fíjense la gran diferencia, ¿no? Que si bien son drogas muy buenas los NACO y que tienen un futuro muy promisorio, todavía son más caras al momento de comprarlas, no cualquiera las puede costear. Tiene la ventaja de que no se tienen que controlar, mientras que los otros tienen que ir todo el tiempo a sacarse sangre para hacerse el rin. Pero le estoy sumando mucho costo, ¿no? El día de mañana tal vez cuando bajen de precio, sobre todo los NACO, se van a usar un poco más. Con esto terminamos. No por nada pongo un ortopedista porque en realidad es una especialidad que indican mucho, tanto heparina bajo peso molecular, porque todo paciente en posoperatorio de cadera y rodilla lleva heparina bajo peso molecular, sino que muchos de ellos ya están usando NACO. Fondaparinux lo usaron en alguna época, pero hoy usan NACO, ¿no? Que es una droga extremadamente cara, ¿no? Y los traumatólogos, entre que no saben mucho de medicina, en este caso están usando drogas que son de mecanismo complejo. Así que bueno, con esto terminamos. Estudien, lean mucho de esto y este fue el último teórico de hemato.